Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Bueno, pues vamos a hacer una demostración, una comprobación sobre esta cámara que estamos viendo a cuadro. Se trata de una Canon modelo Snappy AF. Es una cámara compacta de 35 milímetros, es decir, utiliza un rollo, algo así como esto, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de cámara que vamos a analizar. Es una cámara muy sencilla, muy fácil de usar, no tiene la gran complicación, muy práctica, ¿ok? Vamos a primero ver las condiciones físicas, que por cierto está muy bien. Aquí tiene su asa, ¿ok? Muy suave. La mirilla que está despejada también. Vamos a observar por dentro. Ahí está. Y aquí es precisamente donde va instalado el rollo, en esa cavidad. Ahí lo pueden ver. El compartimento donde va precisamente instalado el rollo está muy bien conservado, no tiene ningún daño en lo absoluto, está muy bien. Acá nos indica, puesto el rollo. Para aquellos jóvenes que no sepan exactamente cómo es que va a instalar un rollo, bueno, vamos a hacer una simulación. Solamente ponerlo, ok, así. Ok, sí, estamos bien. No la vayamos a de repente a regar. Sí, ahí está. Es que hay algunas que lo traen diferente, ¿no? Orientado hacia otra parte. Entonces va así, recorres un poquito, vas a meter el otro extremo de la lengüeta esta del rollo, ¿ok? Y tiene que encajar en unos engranes, estos engranitos que se ve aquí, esos, ahí tiene que encajar, ahí. Tiene que embonar bien. Entonces como que se le da una o media vuelta al tip. Entonces ya lo cierras y la cámara va a hacer lo propio, va a recorrer para que encaje bien esos engranes y ya pueda efectuar las tomas sin ningún problema, ok. Solamente una simulación, no vamos a ponerlo porque cuando la cámara detecte que ya haya llegado al fin del rollo lo va a rebobinar, y no queremos que lo rebobine todavía porque pues este rollo nos va a servir para algunas futuras pruebas en las cuales algunas cámaras sí va a ser necesario que tenga instalado el rollo, porque si no, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, volviendo, pues físicamente está muy bien, ¿ok? Esto que se ve aquí es pelusa, no es nada, miren, es pelusa, que bueno, la pelusa está en todas partes. Ahí está, todo perfecto, ok, todo está muy bien. Miren, vamos a cerrarla. Y en la parte inferior, aquí vamos a observar que dice, Canon made in Taiwan. Vaya, Taiwan. Número de serie, ok. Y aquí en esta parte lo vamos a tener que abrir, pero con una moneda. Al final lo vamos a hacer para que no sea tan prolongado el video, ok. El disparador, el temporizador, marcador de escenas, contador de escenas, perdón, Snappy AF, autoenfoque, ok. Y bueno, lo único que vas a tener que hacer con este tipo de cámara es conocido como el Just Point and Shoot, ok. Vas a abrir el lente, el visor, ahí lo vas a abrir la compuerta del lente, el protector, y ya ahorita, desde ahorita ya está encendida la cámara, ok. Asimismo, la cámara es sensible a las condiciones de luz que se tengan en el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahorita le estamos echando toda la luz del móvil, entonces en teoría significa que no deberá de activar el flash, ok. No tiene ningún botón para desactivar el flash, por lo cual se entiende que la cámara va a hacer lo propio, y dependiendo de las condiciones de luz ella va a considerar si lo activa o lo deshabilita, ok. Entonces vamos a hacer una toma, okay, otra vez, ahí está. Este LED te avisa cuando ya va a disparar. Otra vez. Ahí está, ahí se apreció mejor que aperturó. Entonces, dependiendo de dónde tú apuntes, es como va a activar o desactivar el flash. Aquí, como está llegando el LED, sí, la intensidad del LED de frente no lo está activando. Voy a quitar la luz para ver qué es lo que hace.
ahí ya se escuchó un ligero zumbidito, no sé si lo apreciaron. Quiere decir que el flash ya lo está cargando. Ahí está, ya lo soltó, ¿ok? Entonces, por cierto, el flash es fuerte, es muy fuerte. No sé exactamente cuántas veces lo habrán usado el flash, pero lo que sí sé es de que es muy fuerte. Miren, ahorita no hay luz, ¿verdad? Otra vez, ¿ok? Vamos a poner la LED otra vez, ¿ok? Otra vez, ¿ok? Y se dan cuenta que la apertura es diferente dependiendo de donde uno lo apunte. Ahí está, otra vez. Ahí está, ok. Otro para acá. Ok. Es diferente. Para allá se abrió un poquito más y para acá, a mi derecha, menos. Está un poquito menos. Esto va a variar, ok. Entonces, listo para allá. Allá obviamente pues hay sombra, lo va a tirar el flash. Ahí está, ok. El contador de escenas, bueno, el contador de escenas no se ha movido porque supongo que necesita tener el rollo. Entonces ya instalado el rollo, ya mueve un mecanismo para que esté contabilizando. Una vez que haya llegado, vamos a apagarla para que no se gaste la pila. Una vez que haya llegado a su límite, solita la cámara va a rebobinar el rollo, ¿ok? Regularmente muchas de ellas traen un puntito, un botoncito muy chiquito en la base, o algunas lo traen por aquí, otras la pueden traer arriba, dependiendo. Entonces eso será el botón de rebobinado electrónico. Ok, vamos a hacer una prueba ahora con el temporizador, que es lo único que nos ofrece. Ok, el temporizador, no hay ningún botón para forzar o desactivar el flash. Ok, ahí está, temporizador. Ok, ahí está. Ok, vamos una vez más, pero con, bueno, sin flash, sin antorcha. Ok, ahorita no lo tiró porque necesita cargar el flash. Estaba descargado. Ok, ahí sí lo va a tirar. Ajá. Ok, vamos a dejarlo un ratito así. Y vamos a repetir la prueba del temporizador. Ahí está. Espero que ahora sí lo tiene que... Hay que esperar a que cargue, ¿no? Ahí está. Ahí lo vieron. Entonces repetimos la prueba para darle tiempo a que cargara precisamente. Pero ya vieron que cuando uno lanza la luz, le llega la luz así de frente, la cámara no activa el flash, ¿ok? Una vez más lo vamos a hacer. No le llega no le llega, ahí está, ahí le llega, perdón, la luz de frente, todo lo que da. Y cuando no le llega la luz, pues ella solita se va a encargar de activar el flash, ok. Por ello menciono que es una cámara muy fácil de utilizar, muy práctica. Ahí está, perfectamente. Ok, vamos a cerrar la compuerta ahora sí. Y por último vamos a mostrarle, por supuesto, qué tipo de pila es el que usa. Okay. Aquí se escuchan como que unas monedas. Y sí, efectivamente estoy buscando una moneda. La voy a usar para abrir la compuerta. Ok. A ver si la... Aquí con una moneda aquí porque es como tipo tornillo. Ok, ahí lo pueden ver. Entonces este tipo de, de compuertas hay que abrirlas con una moneda. Ok. Entonces, a ver, está. Vamos a usar aquí la uña como desarmador. Ahí está, ya cayó. Ok, este es el tipo de batería que usa. Ok, vamos a darle claridad, a ver. Ok, está.
Y vaya que supuestamente caducaba en marzo de 2015, ¿ok? El modelo correcto de esta pila es el 2CR5, está 2CR5 a 6 volts. La pila debe de ser de litio y por supuesto que sea de una marca pues reconocida. Generalmente siempre las vas a encontrar así, Duracell, Energizer y otras marcas pues conocidas, Sanyo, Panasonic, etcétera, ¿no? Pero este es el modelo correcto de la pila 2CR5 a 6 volts de litio para poder que tu cámara funcione de manera correcta. Es muy importante que tengas un nivel máximo de carga, si no, la cámara pues no va a funcionar. Vamos a echarle un vistazo allá al fondo a ver, para que vean que aquí las cosas anuncian bien, nada de que está oxidado, que tiene no sé qué ondas, costras de no sé, de salitre, miren, limpiecito, hermoso que están las terminales, ok, sin ninguna huella de oxidación, puras cosas buenas, puras cosas curadas se anuncian aquí, ok. Vamos a poner esto aquí otra vez. Vamos a usar la uña como desarmador, el desarmador uña, ok. A ver, vamos a no sé qué, a ver, sí. Ahí provisionalmente. Ahí está, ahí provisionalmente. Ahí está, ya quedó la tapita, ok. Y bueno, pues ahí lo tienen. Es una cámara muy simpática, muy atractiva, muy práctica sobre todo, que solamente, por eso le llaman Snappy, porque solamente haces esto y ya. Solamente apunta a donde tú desees, disparas y vámonos recio tomando fotos. Okay. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber venido a observar este video. Espero les haya gustado mucho. Saludos, suscripciones, comentarios, likes, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.